Mi gente, yo le hago un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Ojo con esto que voy a decir, ojo. Aquí en la República Dominicana, nosotros nos estamos lamentando de los haitianos. Pero los haitianos que están aquí, tiene que surgir una ley de documentación para ellos. Porque tienen que tener documentos los que están aquí. Ojo con esto que voy a decir. Porque después nos vamos a lamentar cuando los haitianos no estén en la República Dominicana. El dominicano, nosotros no queremos trabajar construcción. Nosotros no queremos estar en los campos cultivando. No lo queremos hacer. La juventud se está yendo. El haitiano lo está haciendo. El haitiano está trabajando la construcción. Aquí en este país, ustedes no van a ver un venezolano trabajando construcción. Ustedes no van a ver un chino trabajando construcción. Es el haitiano. Y tenemos que protegerlo. Tenemos que darle documentos. Porque después nos vamos a lamentar. Miren lo que está pasando en la ciudad de New York. Miren lo que está pasando en Europa. Miren lo que está pasando en Canadá. Están buscando gente para trabajar. Están dando visa. Y aquí nos vamos a lamentar por eso también. Ayer vi también un agente rompiendo una bandera haitiana. Esa sinvergüencería en este país. Hay que dejar eso. ¿Qué ha hecho una bandera para usted estar rompiéndola? También le pido a los hermanos también haitianos que no pueden tampoco estar tampoco quemando bandera, rompiendo bandera, porque una bandera no tiene la culpa de nada. Tenemos que dejar esa ignorancia. Nosotros los dominicanos y también los haitianos, esa ignorancia de estar quemando bandera, de estar pisoteando bandera, que una bandera no tiene la culpa de nada. Somos nosotros, como humanos, que tenemos ya un mal por dentro. Entonces, tenemos que coger conciencia de esto. Mi gente, opinen y comenten. El faraón vive, el papá de los códigos.